persona y que trabaja sobre cuestiones que a nosotros nos golpean todo el tiempo, que es el estrés. Doctor López Rossetti, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Un ¿Cómo te va? placer verte. Pasó un El gusto es año, mío. pasó un año de la primera decisión de quédense en casa. ¿Pueden saber ustedes los científicos el efecto que este año provocó y lo que puede seguir provocando con la angustia subsistente? Es una buena pregunta, es una pandemia paralela. En el Hospital de San Isidro, el Servicio de Medicina del Estrés instrumentó un programa que nos dio estadística en este sentido, Luis, que es un programa de control o prevención del estrés psicosocial en pacientes COVID positivo en aislamiento domiciliario. Y de ahí hemos recabado muchísima información, aparte obviamente de dar la asistencia por los medios online correspondientes y los videos. Lo que es muy claro, es decir, el estrés psicosocial, que no es otra cosa que la repercusión que tangencialmente cruza una sociedad cuando pasa una guerra, un terremoto, una catástrofe. Argentina 2001, por una situación epidemiológica, aumento de infartos agudos de miocardio. En el 2001 fue claro el aumento de internaciones en Favaloro, por ejemplo. Está eso medido, probado. Y acá tenemos algo similar, pero que es a nivel mundial. Nunca, Luis, una condición tangencial, transversal, de estrés psicosocial, y la palabra estrés la podríamos, Luis, transcribir como sufrimiento. Eso es estrés, es la medida del desgaste vital, y llevamos un año en esa condición, condicionando las patologías que son ansiedad, angustia, depresión y una cantidad de alteraciones que, bueno, hay que abordar, ¿no? A mí lo que me parece, desde la ignorancia, que es todavía más estresante, más angustiante, es no encontrar un fin. En situaciones horribles, y vos me dirás si es cierto este dicho popular que dicen que las situaciones más estresantes en la vida son mudarse, divorciarse, y creo que casarse, no me acuerdo cuál es la otra. Viste que siempre dicen, me voy a mudar. Tremendo, situación de estrés. Todas esas situaciones tienen un fin. O sea, sé cuándo me caso, sé que me estoy divorciando, sé que me voy a mudar y es el próximo 1 de abril. Ahora, esto que está pasando ahora es que, ¿cuándo termina? Sí, en realidad hay una tríada comportamental, vivencial, emocional, descrita por Redford Williams en la Universidad de Duke de California, que describe exactamente lo que vos decís. Cuando se da el temor, la duda y la incertidumbre es la peor condición. Lo que la separación, el casamiento, la mudanza, es verdad, está descrito en algo que se llama, Luis, escala de Holmes, sí. Pero en general son fenómenos que tienen un grado de certidumbre porque los podés resolver. Acá hay un costo, un desgaste continuo que lleva un año y que merece atención y recurrir a algunos recursos prácticos aplicables a muchas personas para compartir la emocionalidad que todos estamos viviendo, en mayor o en menor medida, depende de las repercusiones laborales, económicas, sociales, pero esto está pasando en todo el mundo. Desde el punto de vista del consultorio, de la clínica, Daniel, esta historia de la convivencia provocó que eclosionaran parejas, ¿es real? O sea, ¿hay más divorcios, hay más separaciones? ¿Esto funcionó como tal de lo que estás viendo en el consultorio? Más allá de los números, lo que nosotros hemos observado es que toda situación de estrés resalta las aristas que existían. Esto quiere decir que a lo mejor tenía una relación de pareja que no era conducente o que tenía algunas dificultades, se equilibraba de algún modo con una dinámica interpersonal que se fue construyendo en el día a día. Y la llegada de la pandemia puede ser, como lo denominamos, un estresor o una anoxa que puede generar ambas condiciones posibles. Conocemos muchas circunstancias en las cuales los efectos en términos de unidad, no solamente de pareja, matrimonial, sino familiar y de amigos, se han enfatizado, porque han encontrado algo que es esencial para manejar en esta circunstancia, diría que en cualquiera, porque el ser humano es un ser social, puede vivir individualmente y aislado, pero solamente prospera en términos de sociedad. El cerebro es un órgano social y la realidad es que el desarrollo de la empatía bien entendida, por ejemplo, o transmitir lo que uno siente, que no es tan fácil, Luis, ponerle la palabra. El secreto está en poner
a aquello que sentimos y vivenciamos, Luis, la palabra. Cuando encontrás la palabra, pasaste lo abstracto a lo concreto. Y de ahí en más, esa vivencia puede conducirse. La aparición de miedo, culpa, vergüenza, orgullo, incertidumbre. Cuando lo focalizaste, dejó de ser abstracto. Una frase dice, cuando lo pones en palabras, lo haces tuyo. No se puede combatir el enemigo que no se conoce. Todo cae en la bolsa del estrés. Claro. El tema es individualizar el síntoma y abordarlo desde el punto de vista emocional. Recordemos, siempre decimos, por supuesto, Luis, que somos seres racionales, que tenemos lóbulo frontal, pero siempre decimos, no somos seres racionales, provocativamente hablando, somos seres emocionales que razonan. Porque en millones de años de evolución, primero hemos tenido la emoción, después los sentimientos y después el razonamiento. El corazón decide y la razón justifica, pasa por la emocionalidad. Ahora, es muy interesante y yo que me psicoanalizo y demás, hemos aprendido que poner en palabra es el comienzo del abordaje del tema. Y acá vuelve a aparecer este principio que vos decías. Pienso en los niños, Doc. ¿Sabes qué? Niños que por ahí no pueden articular una frase para expresar la angustia que les está pasando en este momento. ¿Y cómo se cuenta un papá que te está viendo en este momento que en realidad el comportamiento que tiene, el aislamiento, la extrema sociabilidad o cualquier reacción forma parte de una consecuencia de la pandemia y no de algo que le está pasando per se al niño? Bueno, es la habilidad de los pediatras, ¿no? De entender a un chico que no transmite directamente como los adultos podemos hacer, y como el tema de Serrat creemos que son de goma, no son de goma. La manifestación del estrés en los chicos, en términos generales, es a través de síntomas somáticos, o digestivos, o alteraciones en la conducta, o alteraciones en las relaciones interpersonales. Pero los chicos, Luis, tienen una ventaja inmensa respecto a nosotros, y es que todavía saben jugar. Y el juego es enormemente desestresante. Al jugar, los chicos canalizan un montón de cosas, fantasías, construcciones, cuestiones que a nosotros nos cuestan más. Los chicos, por naturaleza, viven más el tiempo presente. Fíjate que incluso en nociones de crónicas de combate en lugares desastrosos en el planeta, vos ves los chicos que siguen jugando incluso en los escombros. Esa es una ventaja adicional que los adultos en términos generales hemos perdido. Y también es una forma de comunicación y también es una forma de empatía. Sobre todo quería enfatizar ese punto que antes comenté, Luis. No solamente ponerle la palabra, sino comunicarte con el otro. Siempre que juntos, sumás. En realidad, la unión social, los cerebros sociales y la unión de las conductas sociales es una ventaja evolutiva. No es una consecuencia, es una herramienta para utilizar que da lugar a la solidaridad, a la empatía, a la ética y a la moral. Sí, siempre estoy pensando en alguien que está en casa y que a lo mejor no tiene la chance de acceder a una consulta con especialistas como vos, o que no sabe cómo llegar, o que tiene dudas de si está atravesando un proceso de angustia, de miedo, de temor, como decía, de estrés en general. ¿Hay algún síntoma que vos le dirías, una pareja que quiere saber qué le pasa a su cónyuge o qué sé yo qué? ¿Hay algún no digo un estresómetro, pero alguna cosa parecida que vos digas, ten en cuenta esto, sería bueno que consultaras? Los síntomas son muy diversos y hay tantos síntomas como personas. Sin embargo, en términos generales, en nuestra experiencia hospitalaria, los síntomas generalmente son entre 1 y 3. Algunos pueden tener casi siempre en una circunstancia de estrés su síntoma propio, que puede ser cefalea, alteraciones digestivas, insomnio, alteraciones de conducta. Podremos ahora, si te tuviese que decir algo simple, como médico para transmitirlo en tu programa y en televisión, y para que pueda resultar útil. Útil es que lo que alguien dice, el que lo recibe, pase al plano de lo práctico, Luis, diría que es si sufrís. Si la pasás mal en casi cualquier cosa, eso es estrés crónico. Las condiciones agudas, en términos generales, se resuelven en un sentido u otro, pero vos iniciaste nuestra charla con algo de cumplimos un año.
Y esto es un desgaste largo y van a ser prácticamente 2. Recién visualizo que esto se van a iniciar las clases normalmente como el año que viene. Es decir, esto nos va a modificar 2 años de nuestras vidas, a todos. A un nenito, como decías vos, imagínate lo que son 2 años para un chico de 5 a 7. Claro. O lo que son 2 años para un adulto mayor de 85 a 87. Claro, es totalmente diverso. Y para un señor maduro como nosotros, de 55, 56, a mí tampoco me da mucha gracia. O sea, quiero decir, me genera... Lo que me genera, perdón la autorreferencia, me genera ese enojo. Es decir, ¿por qué tengo que perder de los 55 a los 57 con esta historia? Digamos, no tengo tanto tiempo para perder. La ira es una de las manifestaciones centrales del estrés. El estrés es un sinónimo de miedo, de activación de una parte del cerebro que se llama amígdala, y la forma de reaccionar es ira. Y no debemos interpretar a la ira, Luis, como el ataque de ira. En realidad, todas las emociones, Luis, y los sentimientos, la ira es una emoción, igual que el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. La ira no solamente es el ataque de ira, como lo interpretaba sabiamente Séneca, el filósofo Séneca, sino que es quizás más aristotélico, que es toda una escala más amplia que va desde un simple disgusto o enojo, pasando por toda la escala de esa ira hasta llegar al ataque de ira. Una incomodidad, un disgusto, un enojo, también está en la escala de ira. Y cuando tenés una condición de ira o de disgusto o enojo continuo, se habla de desgaste o situación crónica. Y si yo ahí te pregunto, Luis, si vos estás en esa condición en forma continua, sí, ¿la pasás bien o la pasás mal? Horripilante. Se llama sufrimiento. Lo contrario es el estar bien, que es el bienestar. Por eso te decía antes, uno tiene cierta tendencia a decir, bueno, escucha, me va a llamar Luis a las 9:30. ¿Qué puede hacer un médico a través de una pantalla para dar una herramienta? Porque no es una charla académica, no estamos en la facultad. Y digo, bueno, una herramienta, vos como sos buen periodista decís, ¿cómo alguien se da cuenta que le pasa algo? Bueno, yo lo primero que te digo es, si la pasás mal y sufrís, no importa lo que el médico diga, porque el médico que tenés más cerca sos vos mismo. Por el otro lado digo, lo que te pase, dialogalo y compartilo. Buscale palabras y empatizá con el otro, porque toda comunicación afectivamente realizada es bidireccional, va y viene. ¿A través de qué? De la empatía, pero no de la empatía cognitiva, mental o del entendimiento, porque un psicópata es verdaderamente empático. Un psicópata tiene empatía cognitiva, sabe lo que pensás y por eso te puede lastimar y manejar y conducir, porque tiene una conducta psicopática y te conoce y sabe qué hacer porque tiene empatía cognitiva, es decir, del conocimiento intelectivo, racional, de juicio. Lo que no tiene es empatía afectiva o emocional. Te entiendo perfecto. La palabra empatía viene del griego, empateia, que es emocionarse con el otro. Obvio. Esa comunicación bidireccional baja el nivel de estrés y se puede medir con instrumentos casi en forma automática. Siempre que te sentís cómodo, baja el nivel de tensión. Y eso tiene que ver con la relación interhumana. ¿Me dejás pasar un aviso parroquial, que es un curso, un posgrado universitario de medicina del estrés? Y ahí te la quiero ver. Psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Es así? ¿Estoy diciendo bien? Estás diciendo bien. ¿Qué hacen estos paramédicos? ¿Cómo hacen para anotarse, para participar de este posgrado? Ante todo te agradezco que pases el anuncio. Yo te mandé un mensaje diciendo que es algo que nos apasiona, lo que hacemos, tanto en la Asociación Médica Argentina, en el hospital, como en la maestría de psicoinmunoneuroendocrinología de la Universidad Favaloro. Nos gusta mucho esto e invito a los colegas, médicos, psicólogos y profesionales de la salud a participar del curso anual online de la Asociación Médica Argentina. Toda la información está en www.sames, como el SAME, pero con S al final, sames.org.ar. Ahí tienen toda la información de este curso anual online. Bueno, que nos veamos pronto, que se te extrañan las charlas mano a mano. Gracias, Daniel.
Un gran abrazo, gracias Luis. Yo la veo, no sé qué opinan, la veo muy estresada a Gerdi. No, Elena está liquidada. Pero más que nada, a usted, ¿cómo la está? Pues la ira. Tuvo esas cena cosas. anoche, ¿eh? Yo no tengo. Guarda que tuvo cena. Vino por este. Guarda No, que- de verdad. Ataques de ira, no.